algunos, un erudito que supo diagnosticar los males que conlleva la economía de mercado. Para otros, el padre espiritual de las dictaduras soviéticas, Karl Marx. Pocos pensadores influyeron fuertemente en la historia como Marx. Muchos movimientos políticos en el mundo se inspiraron en sus ideas, motivando la lucha por la justicia social, pero también propiciando regímenes totalitarios. Casi 30 años después del fracaso de la Unión Soviética y de la reunificación alemana, el mundo parece regresar al autor del Capital. Esta vez con una visión crítica, pero sin prejuicios de su obra. A 200 años de su nacimiento, ¿dónde radica la importancia de Marx y qué queda hoy de su pensamiento? Este es nuestro tema en Cuadriga. Bienvenidos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Los presento. Raúl Selig, periodista y politólogo alemán especializado en movimientos de izquierda. Para Raúl, la teoría social crítica de Marx y su análisis del capitalismo son muy actuales, pero dice que solo el marxismo oficial del siglo XX tuvo poco que ver con él. Amir Valle, periodista y escritor cubano con una mirada crítica sobre los postulados comunistas. Amir opina que la asunción de las ideas de Marx por parte de la izquierda política priorizó los extremos más intolerantes y de ahí el fracaso de su aplicación. Ana Miranda Mora, filósofa e investigadora de la Universidad Humboldt de Berlín, con especialidad en filosofía política e igualdad. Para Ana, la importancia del análisis teórico de Marx consiste en el planteamiento de conceptos y problemas hasta entonces no formulados. Con esto comenzamos nuestro debate. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos a través de las pantallas en América Latina. Quisiera comenzar con esta idea que acabamos de plantear en la entrada a nuestro programa. Con la caída del bloque comunista, con la caída del muro de Berlín, Raúl, muchos pensaron que esas ideas del marxismo y Marx habían muerto. Sin embargo, estamos viendo que siguen más vivas que nunca, más vigentes que nunca. ¿Es así? ¿Sigue el fantasma de Marx rondando? Bueno, yo diría que más bien lo que sigue rodando es el fantasma del capitalismo, ¿no? O sea, las consecuencias o los problemas, las contradicciones fundamentales del capitalismo, bueno, con cada crisis que se repite, pues se palpan, ¿no? En la vida de cientos de millones de personas, ¿no? Y no hay ningún otro sistema socioeconómico en la historia de la humanidad que ha tenido esos efectos, ¿no? Es verdad que el capitalismo ha sido muy innovador, pero también ha sido muy destructivo, ¿no? Ecológicamente lo estamos sintiendo. Todos hablamos del cambio climático, todos sabemos lo que se habría que hacer, pero somos incapaces de hacerlo porque los mercados son los que mandan, ¿no? Y en ese sentido es muy claro que el capitalismo genera mucha contradicción, y yo también diría que también en la vida cotidiana lo sentimos, como cada vez más relaciones sociales, incluso familiares, se convierten en relaciones semimercantiles, ¿no? En ese sentido yo diría hay muchísima vigencia, hay muchísima herramienta para entender de la forma como vivimos. Ana, muchísimas veces pareciera que los países occidentales han querido matar a Marx, pero como dice Raúl, sigue muy vigente. ¿Estás de acuerdo con esta idea? Sí, totalmente. De hecho, desde la filosofía, después de su muerte, inmediatamente hubo quien lo trabajó, y debido a estos problemas que ha habido a nivel político de ciertos proyectos que fueron muy extremos, se comenzó a hacer una crítica muy fuerte a su proyecto, pero desde entonces no se ha podido realmente superar muchas de sus ideas en términos de, por un lado, como bien dice Raúl, la crítica al capitalismo, pero también yo retomaría otras críticas que él hace, como en términos de problemas de la desigualdad, a la democracia, a un Estado totalitario. Yo creo que ahí sigue vigente Marx. Amir Valle, ¿por qué crees tú que todavía seguimos hablando de Marx a pesar de la caída de este bloque comunista, Mira, a pesar de la unificación de las dos Alemanias? Yo creo que hay cosas que él dejó muy claras que las estamos viviendo hoy.
por ejemplo, la crisis cíclica del capitalismo, es decir, cada cierto tiempo estas grandes crisis. Pero tenemos también el problema, como bien tú decías, la desigualdad social que crea determinadas situaciones en las cuales el proletariado tiene que tomar algún que otro protagonismo, lamentablemente mal dirigido, en mi opinión, en los momentos en los que ha tenido que hacerlo, en los últimos 2 siglos por lo menos. Pero tienes también esa idea, por ejemplo, que hoy manejamos tanto, que hoy es una palabrita que mucho se habla, globalización. Y Carlos Marx fue uno de los primeros que habló de la internacionalización de los mercados. Es decir, de estos monopolios que hoy vemos hoy. Todo eso está en Carlos Marx. Y lo curioso es que él lo dejó como que a la mitad. Es decir, no fueron ideas que él terminó completamente y sin embargo, pero están. O sea, por eso hoy estamos viendo como que una recurrencia, porque de pronto el desarrollo mismo del capitalismo ha ido dejando muy claras que él no estaba totalmente equivocado, aunque muchos de sus conceptos uno desde la perspectiva de hoy y analizando lo que él los hizo sobre un análisis europeo básicamente de Inglaterra, Irlanda, etcétera, hoy suelen ser un poquillo discutibles, ¿no? Pero hay muchas cosas. O sea que son esas fallas, Raúl, esas fallas del capitalismo que llevan a los pensadores, a la gente a volver a las ideas de Marx. Esos son los indicios que... Yo no solamente diría que los fallos, pero en general yo diría que sigue siendo, incluso es hoy más que hace 200 años, el mecanismo fundamental, el mecanismo de funcionamiento de la sociedad se basa en la mercancía, se basa en la acumulación de capital. O sea, cuando Marx desarrolló su teoría socioeconómica, pues el capitalismo estaba emergente. Hoy día es la realidad global. Y en ese sentido hay muchísima, como dije al principio, muchísima herramienta teórica que sigue explicando lo que ocurre. Muchas veces, por ejemplo, la gente se queja de que las sociedades modernas son tan frías, que las relaciones sociales cada vez son más fluidas, creo que se dice, no líquidas, dicen mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que la explicación de eso es justamente la mercantilización de las lógicas, ¿no? El mercado es muy innovador porque justamente lo que hace es eso, desmorona los vínculos sociales tradicionales, ¿no? Y eso durante una fase también tuvo aspectos positivos, pero hoy día vemos que es cada vez más destructivo y más peligroso para la existencia de nosotros como pues, especie humana, ¿no? Pero sin embargo sigue levantando también podemos hablar de odios, ¿no? Su figura. ¿Dónde crees tú que radica la crítica que se le hace a Marx? Bueno, creo que en gran parte en la incomprensión de su teoría. O sea, como ya mencionaba Mir, yo creo que actualmente se lee poco a Marx, se le asocia a un proyecto político de cierto momento histórico y no conocemos lo que él realmente dijo. Y yo creo que parte de su relevancia es que permanece dentro de muchas formas del saber político o de proyectos políticos, pero no estamos conscientes de que muchas propuestas están ahí. Bueno, eso lo que acabas de decir me recuerda un poco, poca gente lee a Marx y me recuerda un poco una vez el presidente Hugo Chávez dijo, yo me declaro, entre otras cosas, marxista, pero eso sí, tengo que admitir que yo jamás he leído a Marx. ¿Por qué pasa eso, Amir? Sí, justamente porque hay que recordar algo. Una de las cosas que más le sirvió a la izquierda internacional, o sea, si tú analizas toda la historia de la Internacional Socialista primero, después la Internacional Comunista, la imposición de... digamos, en la Internacional Comunista del sistema alemán, de la socialdemocracia alemana, como un sistema, digamos, de control de los movimientos proletarios en América Latina y en el resto del mundo, uno tiene que acordarse de que ellos se basaron básicamente en una parte de Marx, es en las teorías en las cuales se priorizaba de algún modo la lucha social, digamos, toda esa parte, y la economía real, es decir, los aportes que Marx hizo a la economía quedaron vamos a decir, en un segundo plano en relación con la política. Por eso ellos asumen, por ejemplo, el gran documento de casi toda la izquierda es el Manifiesto Comunista, pero el Manifiesto Comunista, cuando tú lo lees, es sencillamente un llamado. Es decir, es muy poco sustancial, pero sí tiene mucho por detrás de esa movilización, de ese sentido. Ellos tomaron, casi toda la izquierda internacional tomó esa prioridad. Y entonces, obviamente, eso es lo que deviene, que después terminan en el leninismo, en el maoísmo, en todos estos ismos que, sobre todo en América Latina, hay una gran gama bastante amplia,
pero que fue dañino. Obviamente eso va a crear mucha gente que entonces ve a Marx como un fantasma, como decías tú al inicio. Es como una especie de fantasma negro del cual no puede hablarse porque es el culpable de. Entonces, que realmente no es así, porque si uno analiza que lo que decía ella, que de pronto Marx no se sabe realmente hasta qué punto él contribuyó con una cosa y la otra, porque hay que recordarse, Engels reescribió prácticamente buena parte de la obra de Marx. Después Kautsky también escribió parte de la obra de Marx. Y después entonces en distintos lugares reinterpretaron el marxismo. ¿Ya? Entonces, al final, la contribución real, que son lo que estamos viendo hoy, o sea, yo creo que lo que estamos viendo hoy son los puntos neurálgicos que él tocó, la plusvalía, es decir, un grupo de cosas que son importantes. Bueno, ¿no? Amir tocó muchos puntos importantes que muchos de esos los vamos a ampliar acá, pero quiero volver a las críticas de Marx, Raúl, y quiero también que preguntarte si tú estás de acuerdo con esas críticas que se hacen a Marx, si tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir él, que no se ha leído bien a Marx y se ha reinterpretado de distintas maneras el pensamiento crítico de él. Bueno, es cierto, ¿no?, de que hay muchísima reinterpretación, ¿no? Pero yo creo que el problema fundamental, sobre todo al principio del movimiento obrero, la gente leía muchísimo a Marx y Lenin conocía mucho a Marx, ¿no? Pero claro, desarrollaron una cierta interpretación. Además, hay que tener en cuenta que muchísimas obras no las conocían, ¿no? Exacto. Que son muchas obras que luego hoy conocemos todos los libros azules, pero hay que ver que en la vida de Marx se publicaron muy pocos libros y libritos de él, ¿no? Y muchas cosas quedaron como fragmentos o son artículos, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema del marxismo oficial fue justamente que lo convirtieron en una concepción del mundo universal, ¿no? Incluso el estalinismo dijo que todo, hasta las ciencias naturales y la matemática, hay que desarrollarla desde una perspectiva marxista, y eso no tiene nada que ver con ¿Cuál Marx. crees tú que es el temor que despierta Karl Marx? En la gente, pues yo creo que mucha gente lo identifica con ese oficialismo, ¿no? Mientras el Marx histórico fue un pensador radical, es cierto, radical en el sentido que intentó ir a las raíces, explicar las contradicciones de la sociedad desde las raíces, no desde las ideas, sino desde la vida social real de la gente y con una perspectiva desde abajo, desde los pobres, desde los oprimidos. Y eso es un método que me parece muy ético. Luego, además, era una persona muy inteligente. Y bueno, y es un proyecto, claro, siempre inacabado, ¿no? Es más un instrumento crítico de acercarse, de plantear preguntas, que una cosa de respuestas rápidas. Y claro, los movimientos políticos, sobre todo los movimientos comunistas oficiales, lo convirtieron en una cosa cerrada que da respuestas a todo. Claro. Y eso evidentemente es una mentira. Ana, tú estudias Marx desde la academia y mi pregunta es, ¿se puede diferenciar a Marx del marxismo? ¿O es algo que va unido? Bueno, mi tesis es que sí, totalmente. Porque podemos diferenciar al autor Marx y su obra y a todos estos proyectos políticos que se realizaron en la sociedad, digamos. Pero retomando lo que dice Raúl... Ahí vienen las tergiversaciones que hablaba Amir Valle. Totalmente. Creo que parte del problema en términos teóricos del marxismo posterior a la obra de Marx y de Engels es ese reduccionismo económico. O sea, reducir todos los problemas sociales desde esas herramientas conceptuales que Marx nos dio para analizar lo que pasa en términos sociales. Y el mismo Marx, toda su obra de juventud, se dedicó a pensar otros problemas, como en términos de humanismo, la democracia, qué es la política, qué es lo comunitario, por qué tenemos que pensar una sociedad que busque la igualdad y la felicidad, cómo debemos pensar el trabajo. Incluso él sí llegó a tematizar el tema de las relaciones de género y la división sexual del trabajo. Y creo que todo eso se olvidó por mucho tiempo. Y en los últimos años se está recuperando. Primero se recuperó por la teoría crítica y me parece que la nueva filosofía política lo está recuperando ese viejo Marx.
Bueno, en 1867 apareció en Hamburgo, en la ciudad alemana de Hamburgo, el primer volumen de El Capital. 151 años después, el libro sigue alimentando un torrente de ideas, debates y también de movimientos políticos que aún en nuestros días siguen sus pasos, sobre todo en el escenario actual de agudos desequilibrios socioeconómicos. Las tesis de Marx sobre el funcionamiento del sistema capitalista son leídas con gran atención. Veamos. Lujo, propiedad privada, comercio libre y que gane el mejor, el capitalismo como depredador. El economista Adam Smith sostenía que el beneficio impulsa la economía y que el interés personal es el motor del bienestar. Que cada uno piense en sí mismo beneficia también a los demás. Marx criticaba por su parte que el capital se autoamplía constantemente beneficiando solo al que posee los medios de producción. Para conseguir una plusvalía, los capitalistas están dispuestos a explotarlo todo. El precio lo determina la oferta y la demanda y los productores compiten entre sí. El mejor parado es el propietario de la fábrica. Consigue más beneficio y más producción. Los demás se quedan con los bolsillos vacíos. Aún así, el capitalismo se ha impuesto, no siempre con beneficios. ¿Podría haber sido de otra forma? ¿Cuál es la alternativa a este modelo? Bueno, dos preguntas interrogantes complicadas que vamos a tratar de dilucidar en los próximos minutos. Ana, el capitalismo, la dictadura de la burguesía, como lo calificaba Marx, se ha impuesto en el mundo, lo veíamos en nuestro informe. Sin embargo, hay muchas fallas, hay muchos huecos negros que quedan pendientes. ¿Dónde radica la crítica al modelo capitalista, la crítica que hace Karl Marx al modelo capitalista? Bueno, es una pregunta difícil de responder, pero bueno, a la vez fácil. Por un lado, en términos de la explotación, como ya vimos, pero por otro lado, lo que me decías, el liberalismo es la crítica a poner la idea de la libertad en el centro de un proyecto político. Y en primer momento eso suena difícil, nadie estaría dispuesto a negar que la libertad como principio, pero afirmarla como el principio absoluto nos lleva a dinámicas donde se puede generar muchas relaciones de desigualdad, y por eso es que creo que Marx puso el énfasis en ver los mecanismos por los que esas relaciones de desigualdad se perpetúan. Y la libertad como principio absoluto o abstracto y la libertad en el comercio es lo que él vio que es un problema para ese proyecto de igualdad que él proponía. Tú dices en la cita que nos ha enviado que la importancia del análisis de Marx consiste en el planteamiento de conceptos y problemas hasta entonces no formulados. ¿A qué te refieres? Bueno, ya lo mencionó antes Raúl. Por un lado creo que el aspecto de la crítica. Antes en la filosofía nadie había aportado un método crítico materialista como el que propone Marx y vinculado a la práctica. Algo creo que es muy importante en la filosofía de Marx y que hemos aprendido de él es que todas las políticas tienen consecuencias, todas las teorías políticas o todas las teorías tienen consecuencias prácticas. Entonces también las teorías pueden ser evaluadas desde sus consecuencias y todas las teorías tienen presupuestos que necesariamente configuran ciertas prácticas. Entonces desde ahí es importante pensar también no solo al individuo, sino las prácticas sociales y cuáles van a ser sus consecuencias en términos políticos, éticos y morales. Raúl, ¿para qué sirve estudiar El Capital de Marx en estos tiempos? Como ya dije antes, yo creo que para entender lo que nos pasa, ¿no? O sea, muchísimas veces nos quedamos con unas críticas, con unas dudas superficiales y podemos entender mucho más profundamente la sociedad en que vivimos, ¿no? Y sobre todo yo estaba releyendo el Capital ahora para un curso y justamente el primer capítulo, que a mucha gente le parece tan difícil, lo de la mercancía, es pues muy esclarecedor porque nos indica de por qué lo que ya dije antes, ese frío, esa falta pues de relaciones sociales, de vínculos sociales constantes, estables en lo que observamos, ¿no? Constantemente cómo cambia la sociedad alrededor nuestro. Yo creo que todo eso se entiende muy bien con base en el Capital.
Pero ¿no crees que estamos en una sociedad postindustrial donde las empresas que dominan el mundo son empresas de la comunicación, de la tecnología, como Google, como Facebook, que ahí entonces el proletariado, ese que hablaba Marx, los esclavos, no seríamos nosotros que estamos, directamente dando un dinero, una mercancía, sino que somos más bien, o mejor dicho, la mercancía que estamos dando es nuestra comunicación, ¿no? Nuestros datos. Sí, la mercancía no necesariamente tiene que ser un objeto, también puede ser un servicio, ¿no? Y también es verdad es que, es verdad que, por ejemplo, hemos pasado desde una sociedad industrial a una sociedad más de servicios, por lo menos en Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en China es menos claro, ¿no? Pero en absoluto, pues la idea de la plusvalía, por ejemplo, el concepto de la plusvalía se refiere a un objeto, ¿no? Un objeto industrial. Y además también observamos como cada vez también procesos de servicios y de transporte son organizados de una manera muy de cadena de montaje, ¿no? O sea, las lógicas yo creo que son perfectamente explicables con estos instrumentos. Pero además tampoco se trata de defender algún escrito de hace 200 años. Se trata de recoger un método crítico para analizar la vida. Por supuesto. ¿No? Amir, ¿estás de acuerdo con lo que dice Raúl? ¿Tú crees que estamos en la misma sociedad esa que escribió Karl Marx, el Capital? No estamos en la misma sociedad, obviamente. O sea, estamos hablando de prácticamente 200 años de desarrollo del capitalismo. Yo le añadiría a eso que dice Raúl, que necesariamente uno tiene que acudir a todas esas fuentes para saber y tener un entendimiento bastante claro. Como igual hay que leer a Adam Smith, como hay que leer a otra gente también que trató de defender determinadas cosas. Es decir, en toda filosofía siempre lleva a algo muy, muy típico, es que te quieren imponer determinado modo de pensar. Y entonces uno tiene que tratar de buscar, y en el caso de la sociedad actual, es tan complejo lo que está sucediendo que uno tiene que buscar distintas formas. Está Marx con cosas muy claras que realmente dejó, pero hay otros grandes pensadores que uno tiene también que buscar, porque eso mismo, o sea, cuando tú analizas hoy lo que sucede entre el marxismo y el liberalismo, que ha sido absolutamente criticado, pero hay grandes defensores del liberalismo porque muchas de las sociedades más desarrolladas que tenemos hoy han existido bajo un sistema liberal. Pero ¿no crees que la diferencia se da es cuando nosotros hacemos la distinción entre el pensamiento crítico y el sistema político? El problema está ahí, el problema está en la aplicación. Las ideas son hermosas. Es decir, yo creo que casi todas las ideas que tienen que ver con la prosperidad, sean hasta de derecha, fíjense. Hay ideas de derecha que tú la miras y tú dices, incluso. Es decir, tú dices, mira, incluso esto que tiene un precedente tan feo en muchos casos, a mí me parece interesante, puede ser. Yo creo que está en la aplicación. Y lamentablemente la toma de del posicionamiento de quienes han estado en determinados momentos en el poder para aplicar lo que dice Marx en extensión, no lo han sabido hacer, lamentablemente. Es una realidad casi que absoluta, ¿no? Ana, ¿tú crees que el capitalismo, como sostenía Karl Marx, tarde o temprano tendrá que desaparecer? Es una pregunta difícil, porque hay varias tesis. Bueno, hay varias no tesis vuelvo a hacerte ahí, pero... preguntas. No. Pero alguna tesis sostiene que justo lo que tenemos que buscar es la aceleración del capitalismo, porque si seguimos la teoría de Marx, entonces sus propias contradicciones van a llevar a su acabamiento. Sí, exactamente. Para que explote. Para que explote, exactamente. Hay quienes dirán, no hay que esperar a que ese momento llegue, sino nosotros podemos intervenir y completar ese proceso y más bien comenzar otro proceso. Y si explota, ¿cuál es la alternativa? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Tú, Raúl. Yo no comparto el aceleracionismo, que es una palabra tan difícil, pero esa teoría no me parece que es muy marxista. Yo creo que es justamente el malentendido de la Segunda Internacional, que es justamente el reduccionismo económico de creer que cierto desarrollo tecnológico lleva a cierta sociedad. Yo creo que es mentira. Las sociedades son construidas por los sujetos sociales, ¿no? Y se transforman si hay conciencia social organizada que lo quiere transformar. Entonces, yo creo que hay que insistir en eso, de que hay que levantar niveles de conciencia
y también de organización y también de defender intereses, pero también de defender lo que en el marxismo históricamente fue siempre un poco despreciado, ¿no? Justamente porque se tuvo que diferenciar de los conceptos religiosos. Yo creo que hay que recuperar la idea de la ética. Yo creo que también Marx tuvo un concepto muy ético de cómo debería ser la sociedad. O sea, utilizar... Yo creo que eso hay que recuperar. O sea, los conceptos pues de una vida no alienada, los conceptos de una vida de más igualdad, de democratización, yo creo que son conceptos democráticos y además éticos plenamente vigentes. Claro que sí, además pareciera en sociedades, en algunas sociedades que esos conceptos se han ido olvidando o que han sido tergiversados también. ¿Tú no estás entonces de acuerdo con que lo mejor es que el el modelo liberal, el capitalismo, se destruya? Pasemos a otra cosa. Yo creo que además vemos que la capacidad destructora es tal, lo que dije antes, que realmente estamos viviendo una situación de graves peligros, de guerra, de tensiones sociales, todo el resurgimiento del nacionalismo religioso. Para mí tiene que ver con eso, ¿no? con las contradicciones crecientes de este sistema económico. Y justamente por eso hay que reformular un proyecto social alternativo. Yo creo que... ¿Cuál sería ese? Yo creo que fortalecer los bienes comunes y la propiedad común. En ese sentido yo seguiría defendiendo una idea comunista, pero sin el concepto del Partido Comunista, sino entendido conceptos de propiedad común, comunitario. Y yo creo que también hay que recoger experiencias premodernas, ¿no? Por eso estamos hablando más y observando más las comunidades indígenas, las comunidades tradicionales, porque hubo soluciones ya en la vida social de la humanidad que tuvieron en cuenta eso. Yo creo que también lo que necesitamos, último argumento, perdón, es como un matrimonio entre un concepto marxista y feminista. Algunos amigos míos, algunos amigos míos, César Rendueles, por ejemplo, pero también Elma Alfata, un profesor que se murió hace 2 días, gran marxista, ecosocialista, defendieron eso, que tenemos que recoger la idea de los cuidados, ¿no? Que es un concepto muy feminista, ¿no? De los cuidados de los lazos sociales, o sea, de la comunidad, de la vida comunitaria, de la solidaridad, de los vínculos, pero también cuidados frente a la naturaleza. Y bueno, evidentemente los cuidados se refieren a los débiles, a los niños, a los mayores, pero yo creo que deberíamos convertirlo en el eje central de una construcción social alternativa. Y en ese sentido yo diría propiedad común para fortalecer estos vínculos sociales de los cuidados. Propiedad común es un concepto, una línea de pensamiento de Marx que hemos visto en América Latina. ¿Tú qué opinas? Mira, yo no me siento totalmente capacitado porque viví 40 años bajo ese pensamiento y me fue fatal. Es decir, creo que mi país es la prueba de que ese pensamiento mal llevado no funciona. O sea, por eso tengo un poco de miedo en relación con cada vez que me hablan de crear un nuevo proyecto. Porque lo que tú dices es, lo que hablábamos ahorita, o sea, en los principios, en los papeles, todo suena muy bonito, pero ¿quién lleva eso y cómo lo lleva? Y usualmente, en ese sentido, yo creo que lo que es más válido es, Raúl, es asumirle a ese sentido ético y a ese sentido, digamos, de humanismo social, añadirle la palabra democracia. Es decir, en todo el sentido, porque en lo que han fallado la mayoría de los sistemas estos que han intentado aplicar a Marx es justamente en que esta ley eterna de que si tú no piensas como yo, eres mi enemigo y entonces eres de la otra parte de la sociedad. Ahí creo que le añadiría la palabra democracia a esa forma. Lograrlo, bueno, no creo que la humanidad en este momento esté preparada para eso. Bueno, hay muchos ejemplos en América Latina y por eso nos vamos a la región. ¿Cómo ha influido Marx en América Latina? Se trata sin duda de un debate que está todavía abierto. En los años 20 del siglo pasado, el peruano José Carlos Mariátegui recuperó el comunismo incaico como antecedente de las luchas socialistas que algunos países adaptaron a su manera y siguen adaptándolos. Vamos a ver el informe.
Hugo Chávez fue el primer dirigente latinoamericano que habló del socialismo del siglo XXI. El concepto bebe directamente de la filosofía marxista y ha marcado la política de varios países de la región en las últimas décadas. Su teoría se basa en el desarrollo democrático regional, el reparto de la riqueza, la democracia participativa y el empoderamiento de las organizaciones de base. La Cuba de los Castro, Evo Morales en Bolivia. La Nicaragua de Daniel Ortega. Y en Venezuela, Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, con su revolución bolivariana. Todos defienden un sistema alternativo al capitalismo basado en un Estado fuerte y con tintes unipartidistas. Un modelo que parecía funcionar, pero que no siempre trajo avances, como en Venezuela, donde la crisis muestra un sistema colapsado. ¿Qué pensaría hoy Marx de la aplicación de su doctrina en América Latina? Bueno, ¿qué pensaría hoy Marx de esa interpretación de su doctrina en América Latina? Por aquí escuché algunas risas, algunas sonrisas, para no ir a los extremos. Amir Valle, tú dices que la asunción de las ideas de Marx por parte de la izquierda política priorizó los extremos más intolerantes y de ahí el fracaso en su aplicación. Explica. Mira, tiene que ver mucho la Internacional Comunista. Es decir, en ese momento de la Segunda Internacional Comunista, ellos tuvieron le dieron la orden prácticamente a toda la izquierda de que había que priorizar, en primer lugar, la lucha internacional por encima de los movimientos nacionales. Es decir, ahí fue un gran primer error que se cometió. Es decir, porque de pronto lo importante era aunar esfuerzos a nivel mundial en vez de que estas teorías marxistas se aplicaran de acuerdo a lo que en cada país estaba sucediendo. Ahí podría haber funcionado. ¿Qué sucede? Que incluso el propio Marx había dicho en varias de sus cartas que él había hecho los estudios en Europa y basado en algunos países específicos. Y él estaba alertando, él lo alertó varias veces de que no podía extenderse su modelo. ¿Eso en qué terminó? Terminó en que algunos grupos, algunas personas empezaron, siguiendo determinados filósofos latinoamericanos, algunos marxistas latinoamericanos, empezaron a tomar a estas personas. ¿Y en qué terminó eso? Terminó, por ejemplo, en cosas como Sendero Luminoso en Perú, como los montoneros, como los macheteros en Puerto Rico. Es decir, movimientos que querían implantar el marxismo, pero a través de la fuerza. También, claro. Es decir, muchas cosas que realmente llevaban a un extremo absolutamente intolerante. Esos eran grupos que no pudieron llegar al poder. Los que pudieron llegar al poder ya los vimos en el informe. Es decir, y el resultado es Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Es decir, no sé si me falta uno, perdón. Ajá. ¿Qué hay del marxismo en estos gobiernos actuales, Raúl? ¿Qué hay? Bueno, yo creo que cuando antes dije que habría que diferenciar entre marxismo y Marx, bueno, yo sigo defendiendo un concepto también de marxismo y también sigo defendiendo por lo menos algunas fases de las políticas de los gobiernos progresistas. O sea, yo creo que hubo avances importantes con el chavismo, por lo menos en cierta época, ¿no? en cuanto a cuestionar las contradicciones sociales existentes. Hubo también avances con Morales. Y en ese sentido, pues no quiero ahora asumir una posición y reírme de los intentos de tratar de cambiar las cosas. Pero es evidente que muchas cosas pues, han llevado a cosas que son injustificables. Ortega seguramente ya no tiene nada de marxismo, ¿no? Y bueno, yo creo que en Cuba... ¿Nicolás Maduro? Yo no sé, yo creo que a mí todavía me genera simpatía que un conductor de autobuses se haga presidente en un país. Y yo creo que muchos de los problemas de Venezuela no son de Maduro, sino son más estructurales. Y creo que además como marxista deberíamos reivindicar eso, de que tienen más motivos, más causas, más orígenes socioeconómicos que personales. Pero evidentemente tampoco me pondría ahora a defender gobiernos. Yo creo que lo que hay que defender es la capacidad colectiva de la sociedad de crear y cambiar
el rumbo de la historia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estaba muy de acuerdo con lo que tú dijiste, la democracia, porque me parece muy importante que esto tiene que ser una construcción desde la sociedad. Evidentemente, ahí también, en algún momento, a veces también te tienes que imponer, ¿no? En ese sentido, no se puede ser ingenuo, ¿no? Pero tiene que ser una construcción democrática y colectiva. A ver, ¿tú estás de acuerdo con lo que él dice? La interpretación de Marx, por ejemplo, en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, o sea, ¿se refleja allí? Mira, yo vuelvo a lo mismo, es decir, en teoría, cuando tú analizas que en Venezuela había realmente una división de la riqueza muy, muy, muy desigual, y que en muchos países de América Latina, donde hoy se asentan los países del llamado Grupo del ALBA, existía lo mismo. Habían salido de un neoliberalismo realmente cruel que acabó con prácticamente todas las sociedades. Cuando tú analizas eso y ves de pronto que existe un protagonismo social que no existía anteriormente y que entonces empiezan a haber movimientos dentro de la sociedad que empiezan a cambiar esa estructura de desigualdad, hasta ahí yo llego. El problema es en el momento en el que quienes hacen esos movimientos intentan, y repito la palabra, intentan aplicar un modelo distinto. Y ese modelo distinto, lamentablemente, violando justamente muchas de las cosas que Carlos Marx decía, porque es lo curioso, o sea, son marxistas, pero violan prácticamente la mitad de las cosas, o más, de las que Marx decía, llevan a un desastre económico total y llevan a convertir a países, el país más rico del mundo, en un momento determinado, por la cantidad de petróleo que tenía, era Venezuela. Y hoy es un país absolutamente en una ruina con un sueldo mínimo, además, que llega a $3 mensuales. Pero en el caso de Cuba sucede lo mismo. ¿Ya? Y en el caso de Nicaragua va por el mismo camino. O sea, por eso digo, eso es salvable. Pero lo Ana, demás... ¿tú crees que esa interpretación que han hecho estos gobiernos en América Latina ha sido para su propio beneficio? O sea, ¿han reinterpretado a Marx para terminar siendo un gobierno opresor? Sí, por un lado sí, no podría contradecir la historia, pero por otro lado, retomando lo que dice Raúl, creo que hay nuevos proyectos en América Latina que están releyendo a Marx y que sí están pensando en la propiedad comunitaria, una idea de comunidad y comunalidad que está ofreciendo otro tipo de proyectos sin negar la idea de la democracia. Exacto. Bueno, nuestros televidentes en América Latina también mandaron sus comentarios sobre nuestro tema, como Katiuska Gutiérrez, quien opinó que el comunismo es un modelo sociopolíticamente inviable, es una utopía, sirvió a dictadores para perpetuarse en el poder, imponer controles y acabar con la propiedad privada. También tenemos otro tuit de Xiomara Pernilla que nos dice que la teoría de Marx fue la preferida de los tiranos para destruir la producción, la riqueza y someter a los pueblos a la colectivización de la miseria. Otro de los comentarios que nos llamó la atención fue el de Martín Delia, quien escribió que le gustaría conocer un solo país marxista exitoso. ¿Cuál sería?, pregunta él. Y esa es la pregunta que quiero yo retomar para ti, Ana. ¿Cuál sería ese país exitoso que llevó adelante el marxismo? No existe, es una utopía. Una utopía. Raúl. No, yo no creo que es una utopía. Además, en Marx no se dice nada sobre el modelo futuro de la sociedad. Es una descripción de lo existente, ¿no? Pero bueno, claro, dice que la propiedad privada es un problema, no de tu casita y tu carrito, sino de los medios de producción. Y yo creo que es totalmente cierto. Y es mentira de que la propiedad común no haya funcionado. La propiedad común en Egipto, por ejemplo, los pirámides se han construido con base en la propiedad común. Claro, era no lo defiendo como modelo, pero para decir, la propiedad privada es un fenómeno bastante reciente en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, evidentemente, también hay sociedades que se basan en la propiedad común, o en la historia hubo. Yo creo que si estamos hablando de modelos hacia el futuro, yo diría, para mí el referente de América Latina no sería tanto el chavismo, Morales o Cuba, sino el zapatismo. Y tampoco para convertirlo en un modelo, ¿no? Pero el zapatismo en México ha sido una respuesta solidaria de autoorganización de los desde abajo, o desde los de abajo, que han logrado, pues, organizar su supervivencia con base en la democracia y la solidaridad, y eso en los tiempos de hoy es bastante. Y yo no creo que se trata de inventarse modelos para aplicarlos a toda la sociedad. Yo creo que hay que construir cosas concretas que te funcionan en la
para tus necesidades, ¿no? La construcción de cooperativas, la construcción de movimientos sindicales, todo esto ya es parte de esa utopía concreta y ha cambiado. Imaginémonos o recordémonos cómo era la vida de las personas hace 200 años. Todo lo que hemos logrado en modernidad, en democratización, yo creo que también es fruto de eso. Amir, ¿tú crees que en vez de buscar un modelo, como dice él, hay que profundizar más bien en la democracia y seguir siendo críticos para evitar estas crisis que tenemos del capitalismo? Yo defiendo la multiplicidad de búsquedas en ese sentido. Es decir, yo no creo que nadie, digamos, mi experiencia, y hablo de mi experiencia de haber vivido 40 años en una dictadura. Es decir, desde mi experiencia, la mayor enseñanza que yo tuve es que cuando uno quiere entender un fenómeno, uno tiene que buscar todas las opiniones, todas las variantes y ver, de acuerdo a donde tú vives, a las condiciones que tienes, qué cosas funcionan. Por eso le tengo también miedo a los modelos, porque a lo mejor un modelo funciona en un país, pero en otro no funciona. Es decir, porque en México hay una sociedad que es caudillista absolutamente, la sociedad cubana, por ejemplo, es una sociedad en la cual nosotros tuvimos el caudillismo ahora, en este momento, pero era una sociedad absolutamente abierta en ese sentido, que cada país tiene sus características. Repito, democracia, o sea, la búsqueda de esa democracia y abrirse a muchas opciones. Porque regresando brevemente a Marx, la teoría de la plusvalía es una de las grandes cosas, pero justamente lo que le faltó, que él mismo lo confiesa, es que hasta qué punto esa teoría podía servir para el desarrollo de la sociedad. Sirve para el enriquecimiento, pero eso puede servir también, es decir, ese resultado del esfuerzo del trabajador extra, también aplicado correctamente, puede servir para el desarrollo de la sociedad. Y eso es lo que otras teorías llevan adelante. Ana, Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Crees que hay que buscar, la solución es buscar otro modelo o reforzar esta democracia que tenemos? Yo creo que es importante el análisis concreto de la situación de cada país y buscar transformar esas prácticas. Pero es que justo ahí es donde es más importante retomar a Marx. La crítica no puede estar desvinculada de los cambios. Y en ese sentido, muchas de las propuestas que él hace en términos de igualdad, de no explotación, sí que siguen siendo vigentes. ¿Le recomendarías a nuestro público seguir leyendo Marx hoy en día? Definitivamente. Bueno, ya lo saben, señores. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Hay que seguir leyendo a Marx para conocer realmente dónde estamos parados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Escríbanos a cuadriga@dw.com. Manden sus comentarios a nosotros. Hasta luego.